¿Qué hay detrás del horizonte? ¿Hasta dónde llega el mar? ¿Y hasta dónde nuestra mirada? ¿Cuáles son las líneas imaginarias que separan pasado, presente y futuro? ¿Qué huellas de nuestra historia emergen entre las mareas? Tras su descubrimiento, las Islas Malvinas tuvieron diferentes nombres y poblaciones, y también fueron escenario de diversos conflictos. La lucha por este territorio marítimo de importancia estratégica se sostuvo en el tiempo. Con la independencia argentina, las Islas Malvinas pasaron a formar parte de nuestro territorio. Bajo la gobernación de Luis Bernet, las primeras poblaciones, gauchos, indios, criollos, encontraron allí un lugar de trabajo y pertenencia. Pero un hecho cambió la historia. Una usurpación imperial que se extiende mucho más de lo imaginado. La invasión británica de 1833. Allá por 1833, cuando Gran Bretaña usurpa y ocupa con su propia población las islas, la geopolítica británica estaba en torno al desarrollo de una flota que lograra el dominio de los mares y a partir del dominio de los mares proteger las rutas marítimas y a través del comercio marítimo internacional generar la expansión que ellos necesitaban. En muchos lugares del mundo, Reino Unido usurpó territorios, colonizó, en muchos lugares esclavizó. Y a partir de esa esclavización logró mano de obra barata para sus explotaciones, pero principalmente tenía varios objetivos. Uno era la materia prima para la metrópolis, para poder industrializar, y en segundo lugar, el dominio geoestratégico de los mares. Si uno mira a 1833, lo que hace Reino Unido es ser una gran potencia marítima. Su perspectiva principal tenía que ver con la conquista de los mares y de esa manera controlar el poder en el mundo. Aunque la mayor parte de la población originaria debió escapar de las islas, un grupo de personas presentó resistencia. Entre ellos, un gaucho, criador de ovejas, que con el tiempo se convertiría en leyenda. Lo que hacen los británicos es desalojar al pueblo argentino de Malvinas, quienes se terminan yendo a Buenos Aires, sí, a la Cuenca del Plata. Pero otras personas decidieron no tomarse ese buque, el Sarandí, a Buenos Aires y decidieron esconderse tierra adentro en la isla Soledad. Entre ellos se encontraba el gaucho Rivero, quien es un gaucho que venía de Entre Ríos, que trabajaba en Malvinas como peón rural, se encargaba, entre otras cosas, de la doma de caballos de las Islas Malvinas, quien junto con compañeros de él, entre ellos indios charrúas, hacen un levantamiento el 26 de agosto de 1833, donde baja la bandera británica e iza nuevamente la bandera argentina, teniendo un control efectivo de las islas entre agosto de 1833 y marzo de 1834. En marzo de 1834 lo que tenemos es un operativo represivo británico ante este levantamiento del gaucho, y es importante mencionar que quien formó parte de ese operativo represivo se encontraba el almirante Fitzroy en un buque llamado Beagle, donde se encontraba un joven naturalista llamado Carlos Darwin. Hay un libro muy interesante de Ricardo Rojas, el autor de la primera historia de la literatura argentina,
y el autor de una serie de ensayos de interpretación nacional y americana. Él era un radical irigoyenista, digamos, y es desterrado por la dictadura de Uriburu a Ushuaia. Y él, cuando lo llevan navegando, detecta algo fabuloso. Lo llevan navegando en un barco de la Armada Argentina, y él ve que las cartas náuticas en las que van poniendo el progreso del barco rumbo a su destino son las cartas náuticas levantadas durante las 2 campañas de Fitzroy para el Imperio Británico. Pero además, yo empecé a navegar a los 13 años como cadete de la Armada. Las cartas náuticas argentinas seguían estando basadas en los relevamientos de Fitzroy. No solemos, de alguna manera, pensar o asociar tanto a Fitzroy, a Darwin como al buque Beagle, como parte de la estructura colonial británica que aseguró la usurpación inglesa y británica de nuestras Islas Malvinas. Y son pocas quizás las referencias toponímicas que tenemos de María Sáez, de Luis Bernet, del Gaucho Rivero, que quizás de alguna manera es una deuda toponímica que tenemos como país a la hora de plantear nuestra historia y nuestra soberanía en nuestras Islas Malvinas. Cuando nos libramos de los españoles en la Guerra de la Independencia, caímos desafortunadamente sobre un dominio más sutil, el Imperio Británico, y de alguna manera ejerciendo un dominio cultural, pedagógico y político, para luego, obviamente, ejercer la explotación económica. El dominio inglés continuó sobre las Malvinas durante las décadas siguientes, pese a diferentes intentos diplomáticos de la Argentina por recuperar su territorio. A comienzos del siglo XX, el afán de expansión imperial de los países más poderosos encontró en la Primera Guerra Mundial un punto de quiebre. Un enfrentamiento armado que atravesó las fronteras de países y continentes hasta llegar incluso a las bravías aguas de nuestra región. Cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, mantenía Gran Bretaña el dominio de las Islas Malvinas, y lo mantenía ya con un sentido no solamente de una base para actividades comerciales, sino también con el sentido de una base para actividades militares, producto de la guerra. De hecho, hubo un combate en las Malvinas entre la flota británica y la flota alemana, que se saldó a favor de los británicos, y además era un importante punto de asentamiento para el reabastecimiento de la flota que circunnavegaba en el globo. Sabemos que hubo batallas en la Primera Guerra Mundial y escaramuzas en distintos momentos de la historia, pero también Malvinas y todo el arco que conforma con Georgias y Sandwich del Sur permite el acceso a la Antártida. Claramente la mirada al futuro de la humanidad hay que verla en la capacidad que tiene la Antártida, no solo de ser un regulador ambiental, sino reserva de biodiversidad y de agua dulce más importante del mundo. Pero si uno mira todo el Atlántico Sur, va a ver que hay toda una corona de islas que el Reino Unido sostiene en el Atlántico Sur, que es decisivo. Y acá es donde empieza a tener crucial importancia el dominio de los archipiélagos tanto de Malvinas, de Georgias como de Sandwich, porque a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide en 2 bloques. Con la instauración de un nuevo escenario que se dio en llamar la Guerra Fría, surgieron varias cuestiones, varios tratados y varias modificaciones al escenario internacional. Uno de ellos fue el Tratado Antártico, siendo Argentina uno de los firmantes originales, entre los cuales estaban Argentina, Gran Bretaña, Chile, Noruega, Nueva Zelanda, Francia y Gran Bretaña. Estos países firmantes originales del tratado tuvieron además la posibilidad de efectuar reclamaciones territoriales sobre el continente. La reserva de soberanía también tiene otra cláusula en la que establece que ningún país es efectivamente soberano sobre el continente ni sobre el sector reclamado, como sucedería en nuestro territorio. Lo que sucede es que también a partir del año 45 y a partir sobre todo del establecimiento de las Naciones Unidas, Argentina inicia una actividad diplomática importante que culmina con 2 resoluciones de enorme trascendencia para nuestro reclamo, que son la 2065 y la 1514.
cuando Argentina logra la resolución 2075 en Naciones Unidas en el año 1975. Esa resolución es, sin lugar a dudas, la llave para la resolución del diferendo territorial, porque es la llave por la que dice que hay un conflicto respecto de la soberanía y que tiene que ser resuelto de una sola manera, que es de la manera del diálogo entre las dos naciones, entre el Reino Unido y Argentina. Tomando en cuenta los intereses y de alguna manera el modo de vida de los habitantes de las islas. Para nuestra legislación, toda persona nacida en territorio argentino es de nacionalidad argentina. Por lo tanto, en el caso de que nosotros recuperemos de forma definitiva nuestra soberanía en Malvinas, usamos como ejemplo la comunidad galesa en Chubut. Tiene sus costumbres, su cultura, pero en ningún momento están discutiendo la soberanía argentina en ese territorio de nuestra Patagonia Austral. Y la 1514 refiere en relación a la 2065 la autodeterminación de los pueblos, pero también expresa taxativamente que las Malvinas no están incluidas en el principio de autodeterminación de los pueblos porque la población de las islas no es original, sino que es implantada. Desde la primera invasión británica en 1833 y a lo largo de la historia, el reclamo por las islas continuó latente. Y se fue viendo con mayor claridad la necesidad de buscar el apoyo de Latinoamérica. Argentina, desde 1833, desde el primer día, no dejó de reclamar ni un solo día por el inicio del diálogo para la recuperación del ejercicio de la soberanía. Todos los años, en la apertura de sesiones, siempre se reclaman las Islas Malvinas. Y lo hizo todo el mundo. Todo el espectro político lo hizo. Lo hizo José Hernández, lo hizo Paul Grusac, que era un hombre, un intelectual muy caro a la república oligárquica, que se le llama la época de las vacas gordas. Lo hizo el socialista Alfredo Palacios. Y ciertamente la lista sigue, ¿no? Con los fundadores del revisionismo histórico, Rodolfo y Julio Irasusta, y así siguiendo. Y hemos tenido no solo nuestro reclamo, sino el reclamo de los países latinoamericanos, que no se trata de un hecho solamente de colonización de un territorio argentino, sino que se trata de una ofensa a toda América. Yo digo que la causa Malvinas no debería ser una causa nacional exclusivamente, sino que debería ser una causa regional abrazada por todo el continente sudamericano centralmente. Primero porque todos los países sudamericanos tienen alguna actividad antártica, todos, sin excepción. Segundo, porque el Atlántico Sur afecta directamente a los dos países más grandes del Cono Sur, que son Argentina y Brasil, pero a su vez proyecta intereses sobre el resto del continente. Tenemos que desarrollar una política de Estado en relación a la presencia, al relacionamiento y a la interacción de Argentina con los países del Cono Sur. Un canciller británico, Benjamin Disraeli, dijo una frase clave para Gran Bretaña y para los Estados Unidos centralmente. Los países no tienen amistades ni amigos, los países tienen intereses permanentes. Cuando los gobiernos de Sudamérica entiendan que los intereses de Sudamérica son permanentes y sirven a la consecución de los objetivos políticos de todos sus países, van a poder empezar a generar una política de Estado en orden a mantener la Unión Sudamericana. Es la palabra del pueblo argentino. Durante la década de los 40, un nuevo gobierno renovaba las esperanzas de recuperar el territorio atlántico. La llegada del peronismo puso en valor la soberanía de las islas a través de su inclusión en los contenidos curriculares. Se continuaba así una tarea de construcción simbólica que ya habían emprendido intelectuales de todos los arcos políticos. De Paul Grusac a Alfredo Palacios, de Scalabrini Ortiz a Atahualpa Yupanqui. Básicamente lo que se hace a partir del peronismo es, de alguna manera, unificar
las currículas escolares y hacer un salto cualitativo también en la producción de contenidos relacionados con Malvinas y con la Antártida. Y este fue el punto de inflexión que aportó el peronismo o el justicialismo en la currícula escolar de todos los órdenes de nuestra educación a nivel nacional. Cuando uno viaja a Malvinas y ve los libros que están a la venta en Puerto Argentino, por supuesto que en inglés, hay algunas páginas donde le dedican a Perón, ¿no?, una página entera, donde le endilgan a Perón la responsabilidad de la masificación de la causa Malvinas a nivel poblacional argentino. Y lo que pasa a partir del 45 es que Malvinas se transforma en una causa masiva y popular. En el colegio siempre nos educaron, veíamos en el mapa que las Malvinas eran argentinas. Después de la guerra empecé a tener conciencia que habían sido usurpadas. En la escuela primaria escuché por primera vez la palabra Malvinas y el enfrentamiento con los ingleses lo escuché desde siempre en mi hogar porque había un grado de conciencia histórica. Yo tenía mis primeros recuerdos de Malvinas, yo calculo que sería el manual de la escuela de cuarto grado, quinto grado, con una imagen de Puerto Argentino. Y es la misma imagen que tuve porque después mi trabajo me permitió poder llegar a las islas, llegar a Puerto Argentino, recorrerlo. Y esa imagen para mí era calcada de lo que yo había visto desde cuarto grado, que eran las Malvinas argentinas. Desde que yo soy chica, nosotros calcábamos los mapas con plumín y tinta china. Entonces vos tenías que hacer las Malvinas y era un dibujito chiquitito así. Cuando vos llegas allá y las ves, que es una cosa inmensa, ves, si conocés Río Gallegos es casi un espejo de la costa. En la década de los 60 se abría un nuevo capítulo con diferentes acontecimientos que buscaban de una u otra manera continuar con la reivindicación de nuestra soberanía. El sueño parecía estar cada vez más cerca. Tenemos por un lado el vuelo de Miguel Fitzgerald en 1964, quien viajó con un avión Cessna que se utilizaría normalmente para fumigar campos, por ejemplo. Fitzgerald le dio otro uso a este pequeño avión y viajó haciendo escalas desde Monte Grande hasta Río Gallegos y de Río Gallegos a Malvinas. Y luego tenemos el operativo Cóndor, ya no en tiempos de Ilia, sino en tiempos de Onganía, donde un grupo de jóvenes identificados con el peronismo y también con la teología de la liberación desvían un vuelo de líneas argentinas que estaba originalmente destinado a Ushuaia hacia las Islas Malvinas, aterrizando en la cancha de cuadreras de las islas, desplegando 7 banderas argentinas, reclamando nuestra soberanía en el archipiélago y rebautizando Puerto Stanley por Puerto Rivero en homenaje al gaucho que se sublevó en agosto de 1833. Algunos testimonios, como por ejemplo de Alejandro Betz, planteaban que la vida cotidiana de Malvinas en la década del 60 y 70 era sinónimo de escasez. Y es en esa demanda por parte de los habitantes de Malvinas de una mejora en su calidad de vida y una genuina demanda de bienes y servicios es que empieza a desembarcar el Estado Nacional Argentino en las Islas Malvinas. Primero se inaugura un aeródromo donde operaba líneas aéreas del Estado, LADE. En Malvinas en la década del 70 ya había una pista de aterrizaje para aterrizar como corresponde. Y eso generó una comunicación muy fluida entre las islas y el continente, con vuelos regulares, donde además se empezó a instalar YPF, Correo Argentino, y el caso más emblemático para mí es el de Gas del Estado, dándole a los isleños cocinas y garrafas de gas gratuitas. Porque hasta el año 1974 los habitantes de Malvinas calefaccionaban sus casas de la misma manera que lo hacía Luis Bernet y el gaucho Rivero, calentando panes de turba. También tenemos como ejemplo algunos isleñitos hicieron de alguna manera intercambio educativo con algunas escuelas bilingües de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo San Jorge de Quilmes. Y es el momento también donde llegan maestras del continente a enseñar castellano en Malvinas, esto porque se creía que el traspaso de soberanía era un hecho inminente. Estos acuerdos diplomáticos avanzaron en la segunda mitad de la década del 70 y luego, pasada un par de generaciones, se calculaba, digamos, un promedio de 50 años,
se iba a dar la devolución definitiva. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En 1976, Argentina sufrió una dictadura que implementó un proyecto de terror estatal. En 1982, cuando ese gobierno de facto empezaba a ser puesto en cuestión por los organismos de derechos humanos y los trabajadores, intentó legitimarse desembarcando en Malvinas usando un reclamo histórico y justo de la peor manera. La última ronda de negociaciones fue en febrero de 1982, que a partir de abril, con los acontecimientos de la guerra que ya todos conocemos, se interrumpieron esas rondas de negociaciones hasta nuestros días, y por eso nuestro país reclama el cumplimiento del mandato de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que apuesta al diálogo y a una solución pacífica y definitiva de este diferendo de soberanía. De un lado y del otro del océano, Argentina y Gran Bretaña no encontraron forma de negociar y retirar las tropas movilizadas. La guerra, entonces, se volvió inminente.